Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos frente al espejo. Estamos muy contentos acá en la ciudad de Jalapa, Veracruz, grabando desde el Teatro El Rincón de los Títeres. Agradecemos mucho al grupo Merequetengue por siempre recibirnos con tanto cariño, siendo tan generosos con su proyecto. Estamos en el marco de un verano de títeres. Y el día de hoy estamos con el grupo Arspita, que tuvieron justamente su presentación el día de ayer, al día que se está grabando este capítulo. Y bueno, vamos a platicar con ellos acerca de su trabajo, su trayectoria y bueno, sus objetivos como grupo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo les ha tratado Jalapa, Bien. Ay, maravillosamente siempre nos han tratado muy bien. Es difícil retirarse de Jalapa. Sí, ¿verdad? La comida es deliciosa, las personas son maravillosas. El clima es también, ¿verdad? Ayer les tocó más calorcito. Las dos cosas. Las dos. Afortunadamente, ¿A poco? sí, ¿Sí? un poco de todo podemos probar. ¿Y qué tal el público ayer? Muy lindo. La función, hombre, ¿sí? Sí, nosotros que nos queremos llevar el público a nuestro pueblo. Ah, Sí, qué padre. es bien lindo. Oigan, ¿cómo empieza Arspita? Estaba yo chismeando ayer No, su está bien. currículum y está del 96. Del 96. 29 De hecho, años. empezamos antes, nada más que nosotros éramos un grupo de actores. Ok. Empezamos antes como Arspita. Antes de ser Arspita, ya habíamos comenzado con un grupo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, tuvimos varios nombres, Sí. pero entre ellos estuvimos O sea, en Cantaces. ustedes mismos, En Cat- pero Nosotros trabajábamos ya juntos en otros grupos siempre, pero ya cuando quisimos hacer nuestro grupo, ya se llamaba Arspita, pero comenzamos como teatro de actores. Ah, ok, Y ok. curiosamente, que me gusta repetirlo porque les digo, es que fue teatro de actores, pero fue muy curioso porque nunca dejamos de hacer objetos ni títeres. Ah, ok. Yo cuando lo conocí a él ya era maestro, ya había pertenecido a cierto. otros grupos, ya había hecho títeres, yo solamente teatro de actores. Entonces cuando empezamos fue rarísimo porque siempre en nuestros montajes había o un objeto o un títere que no sabíamos que era objeto o que era títeres. O sea, ya hacíamos el teatro teatro de objetos en objetos. ese momento. Ah, claro, no, claro. no estaba muy lejos Sí. del nombre, de la existencia del nombre. No, o sea, ni por aquí era de, estamos haciendo teatro de objetos. No teníamos ese concepto. Sin embargo, ya después de haber estudiado, decimos, oye, nosotros siempre hicimos teatro de objetos, con títeres, o sea, siempre había algo. Ya con el tiempo Fíjate que reconocieron eso. justamente el primer montaje interveníamos a la actriz que era ella en El sueño del ángel del maestro Carlos Solórzano, y entonces tenía una grúa y se hacía enorme. El personaje era el original. De entrada veíamos un personaje, una que atravesaba la pared, porque utilizábamos gasa negra, atravesaba la pared y estaba a 350 de altura y flotaba todo el tiempo en el espacio hasta que se iba haciendo pequeña y quedaba justamente a su altura. Órale. Al final. Y bueno, teníamos otras cosas. Y tenía ahí, unas alas mecánicas que siempre estaban y así. que rechinaban y molestaban. Órale. Wow, y ustedes se armaron ese mecanismo y todo ese rollo. El maestro. Tuvimos un gran amigo que ya acaba de fallecer, que fue también fundador del grupo, que era muy bueno en esas partes. Entonces juntos armamos esos mecanismos. Él armó la grúa para que cupiera atrás de la parte del... Y animaba al personaje. Sí, y además él levantaba, no se veía, pero era él que levantaba al ángel y lo movía para un lado y me movía para el otro. Órale. Sí. Y bueno, y contestando un poco sobre para qué nace Arspita o cómo nace Arspita, nosotros
Pues con los grupos anteriores con los que habíamos estado, habíamos descubierto varias cosas. Una, que era bien difícil cuidar los elementos colectivos, ¿no? Entonces, la colectividad era complicada, nos encantaba. Pero, ¿te refieres a trabajar en equipo? Sí, no solamente, sino que pudimos comprar una camioneta y era un problema tenerla. Pudimos comprar, o sea, salimos de gira, era muy problemático tenerlo. Entonces, yo cuando los invité al equipo, nacimos siendo 7, les dije, a ver, el grupo va a ser mío. Todo lo que salga de aquí va a ser mío. ¿Para qué? Para que sepamos que va a existir, porque pretendemos. Y lo siguiente es que no vamos a dar una sola función que no les pague. O sea, cierto, va a ser, el grupo va a ser mío así descaradamente, pero nunca les voy a pedir que me den una función regalada. Okay. Entonces, con ese principio nació que siempre teníamos que pagarle al grupo, que basta ya de la autoexplotación. Entonces, ese fue el fundamento del grupo, ¿no? Y la otra, que cuidar y generar una infraestructura teatral, ¿no? Porque nosotros, si bien en algún momento hemos tenido un pequeño espacio, nuestra visión es más itinerante, entonces sí necesitamos infraestructura para volver teatrales espacios no convencionales. Entonces, siempre, y desde entonces ya lo teníamos muy claro que tenía que ser así. Y bueno, en realidad lo que pasó con esta propuesta de que el grupo va a ser mío, en realidad nunca sucedió, porque o sea, yo fui del grupo, en realidad, porque todos los ingresos se iban a pagarles a los demás. Sí. Porque digamos que el punto de hacer el grupo de una persona es que esa persona garantizara la existencia y la vida, la perpetuidad, digamos, del grupo, ¿no? Y el crecimiento, porque es importante, es importante también, por ejemplo, tan simple y sencillo como los micrófonos. Claro. O sea, hay lugares en donde se necesitan micrófonos. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría de los grupos pues no tenían, y bueno, y cuando te presentas en otro lugar, ¿qué haces? No, pues nada, o sea, pedimos micrófonos, y si no los tienen, ¿no? Y lo más que te podían dar era un micrófono de pedestal, y a veces cuando pedías micrófono inalámbrico te daban el micrófono sin cable, y dices, ¿y cómo conecto? No, claro. Pues ustedes pidieron micrófono inalámbrico, o sea, sin cable. Ay, no. Sí. Entonces, es real esa historia. Ese es un ejemplo muy sencillo de lo que sucedía. Entonces dijimos, no, o sea, el grupo tiene que tener sus propias cosas, su propia producción, para que pueda sustentar o dar un buen espectáculo, para garantizar la calidad del espectáculo. O sea, por eso era importante. Y otra cosa que sucede bien fácil es que cuando nos juntamos, cuando hacemos un colectivo, no entendemos que el colectivo es una persona moral. Sí. No entendemos la figura de persona moral, que es una persona que no existe físicamente, está compuesta de otras personas, pero tiene las mismas necesidades y obligaciones de una persona física, ¿no? Entonces, cuando se compran o se adquiere equipo, se invierte en infraestructura para esa persona moral, fácilmente es así de, pero pues como no es mío, pero tampoco es suyo, pero tampoco es suyo. Entonces yo no voy a cooperar. Ajá, o es que a mí no me toca, ¿no? Y entonces se trata mal el equipo, se desprecia, no se cuida como si fuera de uno. Claro. ¿no? Y luego para financiarlo es muy complejo porque se reparte todo en lugar de tener un salario. O sea, entonces la propuesta de salario así nació. La mayoría de las veces, y sobre todo al principio, pues pasaba de que decían, es que está ganando mucho, sí, ahorita, y en algunos momentos nada. Entonces, no, porque ¿qué pasaba? Pues se hizo ese fondo para poder mantener el grupo de manera vigente, pues ya llevamos 29 años. Digamos, el grupo, o bueno, esta parte moral, ¿no? El equipo, la persona moral, no está, la persona moral es, y si no está, y si no es esa persona moral, no existiría el colectivo. Claro. Porque no se tiene la infraestructura. Entonces, y fue una ruptura pues de paradigmas muy fuerte, porque en Hidalgo en ese momento pues era, si se ganaba 3 pesos, pues se repartían 3 pesos así tal cual, ¿no? Entonces,
y no se entendía que el grupo necesita mantenimiento. Claro, porque digamos, de esos 3 pesos había que generar una producción, Sí. había que pensar en un trabajo nuevo que sería nuestra siguiente producción, había que pensar en el mantenimiento, en la Sí. paga de ustedes, o sea, de las personas. En el costo de obtención de clientes, que es algo que no Que pensamos. no se piensa. ¿Qué tiene que ver con la gestión? La Que con producción. la gestión, Sí. o sea, que cada función que se da es un cliente nuevo, ¿no? Alguien que va a pagar una función como sea, es decir, Claro. ya sea que esté dedicado a taquilla o que sea, pero Una hay alguien que institución. tiene que hacerlo. Y si no hay el pago para esa actividad, pues entonces se termina haciendo de manera voluntaria y termina siendo también de manera terriblemente mal, porque no se le pide el que se perfeccione la tarea. Y es una actividad muy compleja, ¿no? La adquisición de clientes es una actividad muy compleja y no nos pensamos como empresa nunca, ¿no? Entonces, y las empresas nunca dejan, o sea, dejan un montón de satisfacciones, pues, y te dejan autoempleo y demás. Ajá. Pero lo que no queríamos, y yo lo que estaba convencido es que no quería autoexplotación. Claro. Entonces, y fue eso, ¿no? Y- Y era ajá. doloroso. Ustedes tienen como, se reparten las tareas, las actividades como eso de gestión, producción, escritura, mantenimiento, o cómo son sus modelos de producción. Un poco de todo. Un poco de todo. Todos saben hacer de todo. No. No. Sí y no. Sí, no. Sí, Sí y no. Sí tenemos que tener un conocimiento general. Claro. Tenemos nuestras propias áreas de especialización. Y lo siguiente es que partimos de la buena voluntad y del trabajo diario. Platicamos mucho, hacemos reuniones a donde comentamos qué se necesita, o sea, qué se percibe. O sea, finalmente terminamos haciéndolo de manera horizontal. Al final el grupo se volvió horizontal. De hecho, siempre lo fue, pero teníamos que romper por completo de esta idea de la comuna hippie de vamos a hacer de todos y no nadie cuida nada, ¿no? Entonces, eso fue romperlo. Pero al finalmente nos dimos cuenta que éramos anarquistas y que lo que nos encantaba era que la horizontalidad. Entonces partimos mucho de que los proyectos nos tienen que interesar, no hacemos nada que a alguien del grupo no le interese. Okay. O sea, si alguien nos dice, es que Eso no no me me llama mueve. ¿Y la eso atención. como para qué? Y lo otro es siempre, ¿y qué te interesaría de este proyecto que a mí me interesa? Claro. ¿A ti qué te interesaría a trabajar, investigar? ¿No? Entonces, eso es fundamental para nosotros, que vayamos investigando áreas de interés personal y Claro. personalísimo, ¿no? Entonces, el caso de la maestra, que se dedica mucho más, investiga más sobre la animación. Los dos cosemos, por ejemplo, pero ella es mucho más precisa con los moldes. Yo hago cosas más libres, en fin, y así cada quien. El maestro es genial animando también, pero su parte es más sobre el arte sonoro, sobre el diseño sonoro también, sobre la música. Entonces, Bueno, que es músico. es músico también. Ah, También ok, es ok. músico. También es Ah. músico. También es músico. Entonces, cada quien empezamos. Nosotros no terminamos de entender la producción como un elemento específico de alguien, sino más bien como ¿quién ¿no? hace posible esto? ¿Y quién hace posible que suceda Ars Vita? Y lo que pasa dentro de Ars Vita, pues somos todos. Claro. Todos, ¿no? Sí, Entonces, porque es muy importante. las personas que se añaden a nosotros para trabajar algún espectáculo, también los metemos en la dinámica, ¿no? Claro, como eventualmente, ¿no? O algo Sí, así. exactamente. Sí, bueno, Sí. es que cuando les invitamos a un proyecto, entran a Sí. trabajar en ese proyecto, y sí es importante su voz. Es importante siempre su voz, siempre, porque Claro. no podemos pasar encima de nadie, ¿no? O sea, es decir, si queremos hacer un mundo mejor con el arte, que estamos convencidos que tenemos que hacer un mundo mejor con el arte, ¿no? Si no es superfluo, y para arte superfluo Hacer hay entretenimiento. muchas cosas No, ya. que están funcionando por ahí. Claro. Entonces, estamos convencidas que tenemos que hacer, que tenemos que escuchar todas las voces, ¿no? Que todas son importantes, y el público es importantísimo también, ¿no? Sí. O sea, en este asunto, cuando el público nos dice, oye, te falta esto en tu obra, híjole, Sí, pues sí. sí nos dirige ¿A también poco el sí? público. Claro, claro.
De hecho, yo actualmente creo que el público es más director que los directores. Órale. Sí, es decir, que hay que escuchar muchísimo al público. El público es sabio y además son muchas cabezas que están No, pensando claro. al mismo tiempo y que te piden cosas. Hay veces que lo que te piden no te lo comunican de manera clara, ¿sí? Porque hay veces que piensan que lo que necesitan es algo que no, en realidad, en el fondo, no están así. Como que les han pedido, oigan. Ay, En realidad nos dirigen específicamente la obra. ¿Ah, sí? Sí, hay veces que dice una niña, un niño nos grita algo, ¿no? Claro. De pronto haces esa pregunta incómoda que dices, Oye, ¿y por es qué cierto. esto? ¿Y por qué esto? ¿no? órale. O, ¿por qué no hablan de este tema? Ah, O sea, muy también, bien, les también da- ¿por qué no hablan de este ¿Y tema? por qué el personaje no sale de este lado? Porque yo creo... claro. Sí. Sí, Órale. es muy interesante, sí. Está bueno. ¿Ustedes identifican un momento en particular en el que dieron un paso hacia la profesionalización al decir, nos vamos a dedicar a esto y tenemos que hacer que funcione este proyecto? Sí, cuando nace Arsvita, justamente. Yo Porque estaba- venían ya de haber trabajado, ¿verdad? Pero Sí, ya un trabajábamos ratote, en otros- un ratote con otros yo grupos. saqué la carrera de medicina gracias al teatro. Órale. Y entonces Órale. Qué se paradójico. decía, es que el teatro no deja, Claro. no, el teatro, o sea, es que siempre hay que, y no es cierto, o sea, eso sí, trabajaba 6 grupos en Pachuca. Entonces hubo una muestra estatal que decían que era la muestra de nosotros porque subíamos de uno y me subía ya De un grupo y se pasaban al otro y al sí, otro. sí. ¿Qué grupos estaban en ese entonces? Estaba el 2+4. Ala, Con el 2+4. el 2+4 de la hecho en universidad. México estaba Sí, 2+4 hecho ¿Todavía en estaba México. Su Majestad? Su Su Majestad Majestad la la Farsa. Estaba Catarsis. Catarsis Teatro. ¿Esa vez Catarsis participó? Pues, pero ya estaba también ahí, o estaba, Los de la Arlequín, policía, estaba- un grupo de la De policía. la policía. ¿Y de esos grupos todavía continúan? Porque Algunos. Arlequín Algunos está a punto de cumplir. A Catarsis el año pasado cumplió 30 años. 30 años. Órale. 2+4 pues sigue existiendo. Él es de la, De la de la UACH, universidad. ¿no? Ajá, De la de la universidad. Sí. ¿Quién más? Pues de pronto, a ver, es curioso porque en realidad en Pachuca estábamos haciendo cuentas, bueno, no en Pachuca, en Hidalgo estábamos haciendo cuentas como de 60 y tantos grupos. Pero el asunto también es que muchos son el nombre el nombre que le gustó al director, a la directora, y entonces se lo queda y cada vez que hace una actividad le pone ese nombre. Ajá. Y entonces falta un poco de continuidad en ese Creo que sentido. estaba la vela también. La vela también ya estaba. Y entonces reaparecen los grupos después de algún tiempo y hay grupos que llevan mucho tiempo pero pocas producciones o poco trabajo continuo porque Claro. es muy complicado y nos seguimos tragando la historia de que de esto no se puede vivir. Entonces, explicarle a mi familia que iba a dejar una carrera que es muy lucrativa por hacer teatro fue complicado. Y me Claro. dijeron, me sentenciaron, es que de eso no vas a vivir. Dije, claro que voy a vivir, porque he vivido aquí. Y por eso también fundar el grupo, que rompiera muchas cosas. Y yo no tenía oportunidad porque quemé las naves, es decir, No hay entonces vuelta había atrás. forma, no Sí, había no, vuelta no atrás. había O sea, vuelta atrás. Entonces fue aventarme un precipicio, así literalmente, y decir, bueno, esto tiene que funcionar. ¿Cómo? No lo sé, porque no sabía nada. No sabían. Ajá. Entonces, de cómo iba a funcionar, porque era romper muchos paradigmas que se tenían. Y muchas cosas que nos contamos, es que no hay forma, pero no era cierto, o sea, Claro. es decir, sí había yo logrado, y hacer un pequeño taller, porque ya para entonces tenía un pequeño taller, muy chiquito, pero un pequeño taller. Ujú. Entonces, Para hacer tus... Sí, entrenamos tus como métodos y taller de demás. máquinas y herramientas. Ajá. Ah, ok. Para entonces se hacía maquillaje, costura, de todo, pues un poco, ¿no? Un poco de producción.
de producción física, pues, de Claro. escenografía, iluminación, de todo un poquito. Entonces, por eso también cabían tantos grupos, pues, porque sabían que si me contrataban, Le sabías a varias sí, áreas. sí, iban a tener maquillista, iban a tener escenógrafo, en fin, así diferentes Claro, cosas. claro. ¿Cómo sería, bueno, más que un día, una semana, su ritmo habitual de trabajo? O sea, entre semana no sé si hacen chamba de computadora, trabajar para proyectos. ¿Cómo sería ahí? Todo eso. Todo en todas Todo partes al eso. mismo tiempo. Depende. Los Juegos del Hambre habitualmente están abiertos muy poco tiempo al año, es decir, Las los momentos de convocatorias. convocatoria. Entre marzo y Sí, junio. pues, ¿no? qué horror. Sí, y son literalmente Y los son Juegos del literal los Hambre. Juegos del Entonces, Ay, sí, qué difícil es. entramos en los momentos de los Juegos del Hambre, pero en ese sentido ya tenemos proyectos, nosotros tenemos una agenda de proyectos, ¿no? Ajá. Entonces vamos investigando, cada una de nuestras investigaciones van profundizando sobre un tema, o sobre alguna forma, o sobre una teatralidad que nos interesa explorar. Y entonces decimos, bueno, en el horizonte lo vemos y lo vamos planteando. Cuando aparece una convocatoria decimos, ok, esta investigación cabe bien en este ramo, o no. Ajá, o cómo podemos adaptarlo o no. Entonces entramos también en proceso porque hay veces que tenemos un gran proyecto, pero de pronto decimos, no cabe aquí, pero hacemos una vertiente que va dentro de esta misma línea de investigación, pero que finalmente se adapta a ese contexto y sacamos, hay veces que juntamos, se va mezclando con líneas de investigación de otros Claro. proyectos, ¿no? Okay, Entonces ok. también es hacer este trabajo de, bueno, ¿cómo conciliamos esto con lo que vamos haciendo, con este objetivo principal que tenemos, ¿no? Entonces ahí es un momento muy intenso de trabajo porque hacer un proyecto lleva mucho tiempo, cada proyecto, no hay una fórmula para hacer un proyecto, cada proyecto es diferente, se aborda desde un lado diferente, pues lleva una poética diferente, por lo tanto también una forma de escribirlo diferente. Y luego encontrar la manera de escribir lo más sencillo posible el proyecto, o el otro asunto es contar ponernos en el lugar del jurado y escuchar, o sea, decirles lo que quieren, no lo que queremos hacer, lo que ellos quieren escuchar, Claro. sino y Lo que necesitan. lo que necesitan escuchar para darles certeza de que el proyecto es viable. Y hay veces que nosotros no les decimos que es tan ambicioso como pensamos. Nosotros siempre creemos que si tenemos recursos públicos deben ser proyectos ambiciosos que nos transformen, por lo menos a nosotros, para empezar, ¿no? Sí. El arte Claro. primero cambia al quien lo hace y luego a quien lo ve. Sí. Entonces, por lo menos que nos exija disciplinarmente una investigación seria, profunda. Y entonces, a partir de eso, pues siempre tratamos de complejizar, ¿no? Y la otra situación es que Arvita no puede darse el lujo de producir porque es muy caro, o sea, somos muy Con recursos costosos, propios, ¿no? nuestra producción es muy costosa a nivel de seres humanos, pues nos lleva Claro. mucho tiempo. Un proyecto, nosotros, desde que nace la idea de un proyecto, son entre 3 y 4 años lo que nos lleva a concretar el proyecto. Entonces vamos avanzando, construyendo, haciendo cosas en el camino. Y lo vamos platicando y nos vamos preparando para llegar al proyecto. Sí, de Ok. hecho, todos Vemos los el proyectos horizonte. que se meten a concurso en los Juegos del Hambre ya tiene un trabajo de, hay veces 1 año, 6 meses, 2 años, año y medio, de que ya se está platicando y de que, o sea, es Ya lo primero, de tenemos qué más cerrado. queremos hablar, cómo vamos a hablarlo, Claro. de qué manera vamos a abordarlo, o sea, hacia dónde nos vamos a dirigir. Pero todo eso se tiene que tener ya antes de Ya está pensar en- súper explorado cuando ustedes lo meten. No tan a- explorado, No, pero ojalá. ya va Perfilado. en camino. Ya va Bueno, perfilado, sí. claro, claro. Sí, porque ya estando, ya en el proyecto es si está funcionando o no está funcionando lo que teníamos como Pensado y teoría. todo. Ajá. Sí. Entonces, pero ya sí tiene que haber un trabajo previo sobre eso. Ahora, ¿cómo empezamos el día? Un día, habitualmente desayunamos juntas, de ahí es una reunión para Órale. platicar sobre qué vamos a hacer mientras Sí. que desayunamos.
Después cada quien se va a su área de trabajo, depende a lo que se haya tomado Sí. como prioritario. Ajá, justo, definimos como prioridades de qué tenemos que hacer, o sea, cuáles son nuestros objetivos a corto plazo, o qué cosas tienen ahorita una fecha muy clara de entrega. Entonces, ok, tenemos ta. Eso, ¿quién le toca? ¿Quién lo puede hacer de la mejor manera? ¿No? Pues le toca al maestro, le toca a la maestra, me toca a mí, y entonces nos repartimos tareas, ¿no? Y de pronto decir, ¿sabes qué? Es que esto le sale bien al maestro, pero tiene algo que solamente le sale bien a él, entonces necesitamos que se concentre en eso, por lo tanto se Todo pasa lo la tarea a demás. la siguiente persona. Claro. ¿No? Ajá, Y ok. entonces en realidad todo el tiempo estamos como girando tareas, depende Depende las del- prioridades, depende de las fechas que tengamos y depende la cantidad también de tiempo disponible, porque o sea, finalmente sí estamos trabajando a tiempo completo, pero hay veces que tenemos como alguna otra cosa porque alguien nos llama y nos pide, oiga, necesitamos que no sé, nos hagan un diseño de tal o cual cosa, ¿no? Ok. Entonces así de, Urge. y urge, ¿no? Y es Sí, para ayer. para ayer. Entonces así de, ok, ¿sabes qué? Pues se encargan ellos y sus tareas de pronto las absorbo yo, ¿no? Y entonces justo de eso partimos y así se desarrolla como el día, ¿no? Y otra de las cosas que nos pasa, que cada quien puede y debe de llevar su propio ritmo, sus propias maneras. Entonces no tenemos horario de entrada, horario de salida. Más bien nos convocamos para que cada quien a su ritmo vaya construyendo, eso sí con compromisos de tiempo y formas, ¿no? O sea, sí se tiene que hacer tal actividad, Claro. urge hacer esto, es importante hacer aquello. Entonces, cada quien, porque la horizontalidad es muy compleja, o sea, Claro, es sí. respetar tiempos y formas de cada quien, pero, pero también exige justamente la corresponsabilidad y eso significa rendir cuentas a este grupo, a esta persona moral que es el grupo, ¿no? Es un ente separado que no tiene que ver conmigo ni con ninguno de ellos, sino existe por separado de nosotros, ¿no? Y a este ente moral que nos exige cosas, que tiene vida, que necesita ser alimentado, entonces urge, ¿no? Y hay momentos que es que Ars Vita necesita esto, o sea, Claro. no somos nosotros. Y hay veces que nosotros donamos cosas para Ars Vita, es decir, desde nuestro salario decimos, ok, Ars Vita no puede darse el lujo de comprar Sí, esto. me gustaría que Ars Vita tuviera tal cosa, ¿no? Y entonces así de, a ver, deja reviso la cartera, sí puedo. Claro. No, porque Claro. finalmente también es una manera, es decir, finalmente Ars Vita, pese a que es un trabajo conjunto que tiene ciertas direcciones, finalmente también está alimentado por nuestras pasiones individuales, ¿no? Entonces, claro, a sí. fin de cuentas, son puntos de encuentro de nuestras pasiones y eso al mismo tiempo decide, ay, es que a mí me gustaría que pudiéramos hacer tal cosa, ¿no? Y es decir, bueno, Ars Vita en este momento no puede o no es prioritario esto, pero yo podría, entonces se pone, ¿no? Sí, Claro. Tan fácil como, bueno, tenemos un taller de costura también, un taller de máquinas y herramientas, pero también tenemos un taller de costura. Y entonces hoy a mí me gustaría mucho hacer esta parte pero no tengo tal máquina. Bueno, entonces yo de mi dinero pongo la máquina. Claro. ¿Sí? La compro porque Sí. es necesario para el grupo. Sí. La dono al grupo. Porque pensaba en esta lógica de la nómina y el tiempo que le invierte cada uno, ¿no? O sea, un mínimo de, no sé, 8 horas, 7 horas, Ojalá. ¿no? Que uno piensa, claro, seguramente no es como que un trabajo de que llegas, checas y a partir de esa hora estás pensando en teatro y después de tus 8 horas dejas de pensar en teatro, ¿no? O sea, seguramente se siguen alimentando de eso y es un día a día, ¿no? No es fines de semana libres, ¿no? Pues dan función o qué sé yo. Procuramos, por ejemplo, si no hay actividad, procuramos no vernos el domingo, procuramos no vernos, ahí sí. No, cada quien, bueno, es un Sí. día libre. por Un así día libre a decirlo. la semana. Sí, procuramos hacerlo. Pero Pero igual, hay veces igual que- como esto lo hacemos por pasión, ¿no? Entonces, si se necesita, y la verdad es que no hay resistencia para que podamos trabajar. Claro. Disfrutamos mucho viajar, disfrutamos mucho nuestra compañía, disfrutamos mucho Entre platicar. ustedes está. Disfrutamos mucho aprender, entonces también es otra de las cosas que hacemos diario. Cada quien procura Claro. adquirir un nuevo conocimiento de lo que sea. Ah, qué O sea, no importa de qué sea, ¿no? Claro. O sea, una pequeña historia de dónde Sí. estamos
o de otra parte donde no estamos, procuramos nutrirnos de otras formas narrativas de otros países, de cómo se cuenta, desde la India, cómo se cuenta desde China. Sí, Indonesia, o sea, cómo es su forma narrativa en Indonesia, ¿no? Claro. O sea, buscar otras formas narrativas para romper esta inercia. Nosotros somos contreras, entonces nos gusta ir en los sentidos opuestos a donde va como esta corriente natural del arte, entonces nos gusta romper el arte, Sí. nos gusta ser incómodos. Eso. Nos encanta ser incómodos y nos encanta que no quepamos en algunas partes y que nuestros espectáculos no quepan de pronto. Aunque también nos gusta mucho caber, ¿no? O sea, entonces tenemos de todo. O sea, nos gusta explorar en todos los sentidos, ¿no? O sea, creemos que el arte se debe de explorar en todas las formas. Y si hay un arte que no te gusta es porque no lo has visto lo suficiente. Órale, O sea, claro. es así de sencillo. O sea, si hay una forma narrativa, una forma artística, es porque no la conoces. O sea, porque existe, porque es hermosa. O sea, Claro. el arte es hermoso en su totalidad, ¿no? Sí. ¿Y cuáles dirían que son las complicaciones de dedicarse al medio artístico después de tantos años de trayectoria? Siempre estás empezando, como la primavera. Cada año se comienza, así es el arte. Cada año se comienza. Es cada administración tenemos que ir a presentarnos, somos tal, Sí. tal, hacemos esto, y si a la administración no le importa, pues no le importa y entonces te ignora por completo, ¿no? Entonces depende. Y cada administración y cada persona que llega nueva y cada vez que vas, o sea, entonces siempre tenemos que estar empezando y siempre estamos partiendo piedra o Picando rompiendo piedra, sí, piedra, claro. o sea, siempre estamos en la batalla de, es que el arte es importante, es que esto es importante, es que miren, el arte es otra forma de aprender, es otra forma de enseñar, es otra forma de ver el mundo. Y siempre hay resistencia. Entonces, para romper esa resistencia, cada persona es diferente y cada persona que llega, y hay que ver de qué manera podemos entrar. Claro, Pero es empezar, claro. no cansarnos. Sí. Prohibido cansar. Prohibido cansarse. Sí. Para los que los que nos dedicamos al arte, tenemos prohibido cansarnos. Está lindo. O sea, te cansaste, como diría, te cansaste, mira, siéntate, si es necesario llorar, lloras, descansa, relájate y vuelve a empezar. Claro. Sí, y bueno, ha habido momentos muy complejos, sobre todo a nosotros nos pegó muy duro la pandemia, nos cambió, nos cambió porque ya teníamos una idea clara de las investigaciones, pero iban mucho más lentas. La pandemia hizo que repensáramos mucho nuestra labor y sobre todo que aceptáramos que lo primero y básico que tiene que tener un proyecto es el concepto. Claro. Entonces trabajamos muchísimo, nos cambió, nos reformuló hacia el arte conceptual, justamente, partir del concepto como la idea fundamental, ¿no? Y eso ha hecho que también lleguemos a lugares donde no habíamos llegado y que tengamos espectáculos que son muy incómodos para las autoridades o que son muy incómodos para los medios o los mismos espacios. Hay espectáculos que no pueden irse a taquilla, no hay forma, pues, que no es taquilla. El caso de 6 lenguas, 6 mundos, que es un espectáculo que nos ha llevado a muchas partes, pero que no nos permite tener una taquilla, ¿no? Entonces, y despreocuparnos en ese sentido, decir, bueno, tenemos una obligación ética de llevar este trabajo que es una de las cosas que entendimos que teníamos que hacer, trabajos que fueran urgentes, que nos representaran, que fueran emocionalmente importantes. Claro. O sea, si no, no. Sí, sí. O sea, dejamos un poco de consentir un poco al público y empezamos a pensar en nuestras necesidades y encontrarnos como un público que necesitábamos un espectáculo, a reconocernos como un público que necesitábamos un cierto espectáculo y a partir de eso hacer cosas de nosotros.
para nosotros y después de eso llevarlo al público y encontrar ese público al que le era urgente, al que le es necesario y que seguramente no tiene dinero para pagarlo. ¿Cómo conseguimos recursos para llevar ese espectáculo a esas personas que lo necesitan y que no saben que lo necesitan? Claro. O sea, que es un asunto también de mesiánico, pero horroroso, pero en realidad cuando vemos el llanto de alguien, cuando vemos la cercanía, cuando nos abrazan y nos dicen gracias por traerlo, Siempre. vale Con la eso, pena. claro. Entonces, y sí, salirnos de los circuitos como naturales Sí. del arte. ¿Cuáles dirían que son sus grandes logros como grupo, como equipo de trabajo? Pues amarnos a pesar de que trabajamos todo el tiempo. Ese es algo seguir fundamental, siendo- o sea, amar nuestro trabajo. Sí, Claro, claro. Sí, porque como que de repente los éxitos podría ser como haber estado en este escenario o haber tenido este financiamiento o X cosa, pero más bien el trabajo del día a día, el mantenerse juntos, el ser un sostén, un apoyo entre ustedes, pues es el mayor éxito y logro. Lo mejor que me ha tocado ver es hoy. Es decir, todos los días, Claro. o sea, son maravillosos todos los días. Y si no nos lo planteamos así como todos los... Porque ya se quedó, o sea, el escenario más importante que hayas pisado, híjole, es que es muy complejo. La verdad es que, por ejemplo, el año pasado estuvimos en una parte compleja de la sierra de Sonora. Digo, de Sinaloa. De Sinaloa. De Sinaloa, es que está muy pegado con Sonora. Entonces, híjole, nos cambió el mundo. O sea, trabajar en campos agrícolas. Órale. Sí, O sea, eso es terrible. Lo que uno ve es terrible. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué fueron Ah, a hacer ahí? es Te que- tragas las funciones. lágrimas, o sea, de ver en qué situaciones los tienen, ¿no? O sea, el Las nivel de grandes abuso. empresas tienen un nivel de abuso impresionante hacia las personas y eso nadie lo dice. O sea, imagínense Sí. trabajar Y- en un clima que está arriba de los 30 grados, en un invernadero que obviamente a las 12 del día tiene Más de 40 y 50. tantos grados o más de calor, y que llegan desde muy temprano a trabajar y se les paga muy poco, y entonces Sabritas que les compra a los que compra el cultivo de la papa, se lo compra un intermediario para que no le puedas decir que es una empresa infame. Entonces compran a infames que pueden hacer esas infamias de Que no maltratarlos. tienen nombre y no les importa el nombre. Ajá, y entonces y van niños que son transmigrantes todo el tiempo, ¿no? Entonces, y que los papás los tienen que dejar en el campo de migrantes, que cuando está bien el campo de migrantes les cobran una renta, las condiciones son realmente terribles. Cuando están bien, pues tienen baño, si no, no es así, es una barraca muy pequeñita para la familia, donde llegan los malitos y les dicen, esta es tu dosis de la semana, y dices que yo no consumo droga, sí, pero la tienes que, o sea, me pagas por semana, si no te mueres, y se mueren las personas que no pagan. No, Entonces hay una se mueren los niños de deshidratación, de hambre, porque los papás se la pasan trabajando todo el día. Y son temas delicados para, no sé para quién, porque casi nadie lo dice. Claro. Y los gobiernos cierran los ojos y no les Sí, importa. no les importa. Entonces, es bien complejo. ¿Cómo llegaron allá? ¿Qué fueron Gracias a una gran amiga que hace... Que hace un trabajo muy importante. Festival de la Niñez Indígena. Ajá. Órale. Sí, Y fueron a dar funciones. fuimos a dar funciones allá Y, para entonces, las personas. y es una gran activista, Sí. gran activista. Y que inició como titiritera, pero Órale. actualmente mucho más. es mucho más. Escribe hace- poemas, cuentos, es escritora, Historiadora, narradora, en fin. historiadora. Hace muchísimas Hace cosas. muñecas. Hace muñecas. Es una gran activista, ¿no? Es una gran activista. Encontró su vocación en el activismo social. Órale. Entonces, nos transformó. Claro.
Les iba a preguntar sobre sus referentes artísticos o teatrales, pero yo creo que van más allá de sus referentes, sus héroes humanos, digamos, que los invitan a seguir haciendo teatro o artes escénicas. ¿Quiénes dirían que son esas personas? Bueno, yo creo que la humanidad, Yo creo que la gente. o sea, vemos algo y por supuesto que tenemos que hablar sobre eso, ¿no? O sea, hay cosas como lo que acabamos de comentarte, o sea, Sí. vemos esta situación y decimos, es que alguien tiene que hablar de eso, y si no hay alguien, pues nosotros o no lo sé. Pero esta forma también de concebir el arte desde muchos lugares y desde muchas aristas, Sí. y verlo poliédrico, el arte. Entonces, pues a mí sí me inspiran muchísimo los artistas renacentistas, ¿no? Ok. O sea, que el arte, ciencia y tecnología, una ok. sola cosa, ¿no? Entonces nos inspira, a mí particularmente. Hay un gran maestro español, Paco Peralta, que es un poeta del movimiento, hace unos títeres extraordinariamente, con un movimiento extraordinariamente sutil, ¿no? Entonces hace cosas realmente hermosas. En algún momento fue mi búsqueda muy particular, ahora no es tan así, pero sí en un momento fue un faro, ¿no? Claro. Y pues la humanidad es bien hermosa, ¿no? No hay mejor momento en el que el presente, ¿no? Entonces, Sí. y el artista debe de crear desde, bueno, creemos que el artista puede y debe de crear desde su contexto histórico, ¿no? Y entonces, pero tomando impulso desde el pasado, entonces nos encanta ver el pasado, recuperar como cosas que no se están haciendo, pero ver hacia el futuro, porque Claro. el futuro es hoy. Claro, Entonces hay claro. que construir a partir de lenguajes pues contemporáneos, ¿no? Somos seres contemporáneos, ¿no? Sí. Digo, no Los necesariamente modernos. buscando de pronto, es que tiene que ser contemporáneo, sino es así de, ok, ¿qué es qué herramientas tenemos ahora? ¿Qué temas tocan ahora? ¿Qué necesidades se tiene ahora, ¿no? Como sociedad? Claro. Y entonces, utilizando los elementos del hoy, tocar los temas del hoy. Claro. O sea, sin perseguir sí, justo, sin prejuicios respecto a qué habrá mañana o respecto al pasado, ¿no? Es decir, entonces creo que eso también es lo que nos posiciona en nuestras búsquedas, ¿no? Claro. Perdón, Que también es algo muy curioso porque para nosotros no hay una separación entre ciencia, arte y tecnología. Van Entonces, de la mano. exacto, para nosotros va de la mano. Tanto la humanidad, la ciencia, el arte, o sea, porque todos somos un conjunto, somos uno. Quisiéramos no ser, pero no es cierto. O sea, De hecho, para la mí somos metáfora uno. es dentro del concepto STEAM es fundamental. Es decir, no hay forma de entender un nuevo conocimiento si no es a través de un acto metafórico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Bohr intenta explicar el átomo, utiliza una metáfora, dice, es como el sistema solar. Entonces, en el centro hay un núcleo y luego están los electrones alrededor. Sin esta poderosa herramienta de la metáfora, no hay forma de explicar los conocimientos. No hay forma, claro. no existe. El nuevo conocimiento es tan raro, tan diferente, Tan difícil de absorber. De apropiarse, abrazar, de ¿verdad? apropiarse, que la única forma es que entre en nuestra cabeza es a través de la metáfora, que es el lenguaje natural de los seres humanos, o sea, Claro. la metáfora. Entonces, por eso no hay división, y al contrario, el pensamiento, si queremos tener un pensamiento científico profundo, claro, pues tiene que partir de la metáfora y por lo tanto del pensamiento artístico. Entonces no estamos divorciados, somos somos puntas del mismo lazo. Claro, claro. ¿Qué consideran que ofrece Ars Vita en comparación o a diferencia de otros grupos? Nada, Escénicos. nosotros somos un grupo más, por favor. No, pensaba como en el tiempo que le han invertido a integrar mecanismos que sean, digamos, diferenciadores
Nosotros nunca nos ha importado integrar nada, ¿eh? O sea, en realidad no. Yo creo que a lo mejor esa es la eso es diferencia. Ha sido consecuencia. es una consecuencia curiosidad. natural. Ajá. Exacto. No, es consecuencia, porque decimos, se tiene que expresar. Es que no hace este movimiento. Oye, a mí me gusta, oye, mira, es que vi un robot o no sé, cuando yo empecé a ver los espectáculos de los robots que jugaban en fútbol, le digo, es que ese es un títere. No, es un robot. No, pero es que es un títere, mira, tiene claro. alguien, ya tuvo que haber hecho una modificación, tuvo que haber hecho un trabajo desde computadora o desde lejos o inalámbrico, pero ese está animado por un humano, ¿sí? Entonces, ¿y cómo podemos integrarlo? Ajá, O sea, ok. y yo veo algo diferente y le digo, oye, ¿por qué no hacemos algo así y metemos y lo integramos a lo que está pasando? Y sí, ajá. podría ser esa la diferencia, ¿no? Que nosotros Ok. no hay una diferencia en decir, estos son títeres y solamente esto, y solamente van a ver esto, o solamente vamos a hacer esto. No, ¿por qué? Porque para nosotros es una evolución. La humanidad siempre está evolucionando y siempre estamos Y en regresando. constante crecimiento o decrecimiento, porque cuántos pasos adelante tenemos que dar, o bueno, hacia atrás para poder dar un salto. O sea, para poder caminar hay que dar a lo mejor, para poder avanzar tenemos que a lo mejor que regresar porque tenemos que ver cómo va la línea. Claro. Reconocer el origen y entonces, ok, y entonces si ya tengo este origen, ya puedo dar este salto. Y si voy a caminar, ¿a dónde voy a caminar? ¿Hacia allá, hacia acá? O quizá no encuentro de dónde perdemos la raíz, tenemos que regresar. Claro. Y yo creo que otra cosa también es que nos permitimos soñar, Sí. ¿no? Es decir, finalmente nosotros en esta conceptualización que hablamos antes, o sea, de pronto decimos, pues es que, ¿sabes qué? Imagínate cómo sería que un títere cuando se mueve disparara sonidos, ¿no? Y entonces cada vez que se mueve el títere dispare sonidos y el sonido sea en tiempo real, ¿no? Y entonces no es así como de, oye, pues es que no existe nada así. O sea, es así de, bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? Claro. ¿No? Y entonces es empezar a investigar y decir, ok, tal cosa pues sí está extremadamente complicada, pero existe esto otro que sí podríamos ir investigando, Ok. ¿no? Y entonces es todo el tiempo estar viendo qué hay cosas nuevas, qué cosas se está haciendo con qué, y ahora sí que negociar con la realidad, ¿no? O sea, siempre sí tenemos un ideal de, es que estaría bien padrísimo poder hacer tal cosa. La realidad no es tan sencillo, no es tan asequible, pero ¿cómo podemos acercarnos para llegar a eso? Entonces es como partir también de que no hay cosas imposibles. Es decir, si vas ¿Hasta soñarlo, dónde? lo puedes Ajá, hacer. justo, o sea, si Sí. lo puedes soñar, lo puedes hacer, ¿no? Ok. Entonces, o sea, digo, obviamente no siempre vas a conseguir ese máximo, pero siempre te puedes acercar. Claro. Y finalmente, si tú no lo puedes hacer, lo puede hacer alguien más. Y si tú no tienes los fondos, puedes conseguir los fondos, Ok, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. o sea, creo que ese es como mucho de, o sea, no es que digamos, ¿cómo hacemos algo extremadamente pomposo y difícil, ¿no? O sea, No, por ejemplo, es algo que si no pasa por el público, si es solo para expertos, No híjole, vale qué la horrible. pena. No, Qué tiene triste, que pasar, ajá. es decir, el público lo tiene que Sí. consumir independientemente que nuestra exploración sea muy teórica. O sea, puede ser una exploración muy, muy teórica, pero si no funciona con el público, no funciona. Es Lo decir, tiene que no cuando- entender el público también. O sea, Pasar tiene que por ahí. pasar por el público. Claro. Y hay veces que queremos hacer algo y nosotros no podemos, bueno, no tenemos ningún problema en acercarnos a otro grupo y decir, oye, tú eres bueno en hacer esto, vamos a hacerlo, ¿no? Unamos Claro. nuestros anillos de para poder lograrlo. Claro, claro. ¿Ustedes cuáles dirían que son las rúbricas o los puntos para un buen espectáculo? No hay. Es que no hay- esa es una de las cosas sí, no hay maravillosas. forma, sí. Es decir, Ok. hubo un momento en el que, sobre todo cuando empezamos, yo empecé haciendo teatro. Entonces, Ajá. en el teatro había como este teatro modelo que se seguía en la muestra nacional o de las grandes vacas sagradas. Entonces, Sí. o sea, había que hacer esa teatralidad y era un teatro. Sí. Es decir,
nosotros Era el nacimos, teatro. El teatro. Era el teatro, era la forma de ser Y teatro. no había otro, y entonces todo lo que se había hecho antes era horroroso, y todo lo que iban haciendo era infame. Eso eran abortos y cosas añejas y caducas que ya no se tenían que hacer. Entonces hubo un momento realmente horroroso. Y hubo también una narrativa espantosa. A mí me tocó todavía la narrativa de que el teatro se hacía en Ciudad de México. Entonces todos los provincianos éramos horribles, ignorantes. La periferia Sí, era todo- mal vista, Era mal ¿verdad? vista. No saben, no Exacto. tienen no idea. saben, no está conocen. pasando, ¿no? Entonces, gracias a universidades como la misma de Veracruz, la veracruzana, que fue como la primer carrera seria fuera de Ciudad de México con respecto a las artes, y ya después fueron apareciendo otras universidades en otros puntos, y empezaron a dar como otros soportes, ¿no? Teóricos también, a decir, espérame, el teatro mexicano es mucho más complejo porque México es muy complejo, muy rico, y entonces tenemos visiones diferentes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Híjole, primero ser auténtico, que nazca Eso. a ti, que tenga que ver contigo, que tenga que ver con tu localidad, que hables sobre los temas que a ti sí te importan, y que esos temas no son los que les importan en a otras los otros, partes, ¿no? exacto. Y que no te afectan de la misma manera los temas. Entonces, ver estas diferencias de teatralidades, el hecho de que ya entre en nuestra cabeza los conceptos de teatralidades y no del teatro, El espectro de teatralidades, ¿no? y que ya no nos importe tanto la curaduría que se hace desde la muestra nacional, que busca, o sea, tú ves una y otra vez ciertos compañeros que son geniales y que me encantan sus teatralidades, y qué bueno que las hacen, pero hay otras más, muchas más. Tanto como Ese- para llamar la representación de la Exacto. nacionalidad teatral, quizá. Mira, Perdón, siempre es cuestionable. Yo quisiera, me voy a atrever a hacerlo. Sí. Pero actualmente, y perdón que lo diga, no es por minimizar nada, todo es muy valioso y me encanta, pero parecería que actualmente la muestra nacional de teatro es como los concursos de Miss Universo. Todas son igualitas. Todas, o sea, de pronto hay cajas así y tiene que ser así, y vestirse y peinarse de esta manera. Y entonces justo nos Y violenta entonces, mucho pues, la idea de tener que sea así de modelo. una manera. un ¿Por modelo. qué tiene que ser específicamente de esa manera y no de otras? ¿Por qué no puede ser un triángulo? ¿Por qué no puede ser un rectángulo? no, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? En Claro, algún momento, claro. cuando nosotros, la obra que presentamos aquí es la obra más antigua que tenemos, tiene más de 20 años, ¿no? Sí. Más de 20, no, creo que es del 2004, sí, 20 años. Órale. la compré. Sí. Guau. Entonces, en ese momento nosotros no podíamos ir a festivales porque una obra participativa era horrorosa. O sea, guácala, qué asco, Sí. no es Órale. posible, Sí, estás no se manipulando al soportaba. público, Sí. no hagas eso, hay acusaciones muy fuertes. Yo escuchaba cosas horribles de, es que no hagas teatro didáctico, es que no hagas teatro de este tipo, no inventes, o sea, el teatro didáctico es malo cuando es malo el teatro didáctico, o sea, ese teatro didáctico es malo porque es malo, no es porque sea didáctico, o sea, es decir, si está mal su construcción, está mal, o sea, si no pasa, no pasa. Claro. El teatro comercial es malo cuando es malo el teatro comercial, porque hay cosas divinas del teatro comercial. La ópera puede ser malísima o muy buena, depende Claro. cuándo, quién y demás, y además de tus propios conceptos sobre lo que estás buscando y tus propias búsquedas, ¿no? Entonces hay teatro que funciona muy bien en una parte para un público bien específico, que no puede viajar a otra parte porque está hecho para ese concepto, y cuando tú lo ves en su lugar, dices, claro, y lo entiendes, y si no lo entiendes es porque a lo mejor no está en el lugar adecuado. O sea, no todo el teatro es para teatros, para espacios cerrados, no todas las obras son todos los trabajos son para espacios cerrados, hay trabajos que son para calle, para escuelas, ¿no? Que su lugar Que su natural lugar es es una escuela, y hay que verlos ahí, ¿no? Sí. Entonces, y pasa lo mismo, o sea, hay cosas que son para la caja cerrada, ¿no? Museográfica. A mí me cambió mucho un librito del CITRU, una investigación del CITRU sobre
los diferentes paradigmas del teatro, ¿no? Pues porque yo antes pensaba que el teatro había nacido desde la caja, o sea, de ese nivel de cerrazón que tenía. Decía, es que había nacido para la caja, ¿no? La caja negra. Entonces, cuando te enteras que la caja negra, el director además se inventó en 1800, antes de eso no había, en los espacios se tomaba, se platicaba durante las funciones. Entonces, entender un teatro que su público o su paisaje sonoro son las risas, la plática de las personas y los actores ahí trabajando, haciendo cosas y que de pronto cuando algo pasaba volteaban y decían, mira, seguían tomando, platicando. Es decir, había otros teatros, claro, ¿no? O sea, no es un teatro, son las teatralidades y justo también entender que el teatro, o sea, de hecho cuando se estudiaba de esta manera muy arcaica de las bellas artes, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunté por qué el teatro no es una bella arte, porque nunca lo fue, porque en realidad es la suma de todas las artes. Claro. Y entonces, si somos la suma de todas las artes, ¿por qué le pedimos que sea así? ¿No? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué el clown no puede? O sea, ¿por qué el clown no es teatro? Y entonces los dramaturgos que no les gusta, y tengo amigas y amigos dramaturgos, es que le falta dramaturgia, le falta tu dramaturgia. Claro, sí. Porque hay otras dramaturgias y que acuden a otros fenómenos y a otras situaciones. Pero entonces, pero claro, el privilegio de la dramaturgia o la dramaturgia mantuvo secuestrado las teatralidades por mucho tiempo. Y entonces se nombran las teatralidades a partir de los dramaturgos. Y entonces eso ha hecho que se hayan perdido muchas cosas que aparecieron en cierto momento y que fueron descalificadas porque quien escribe la historia es quien la crea. Y no es así, pues, o sea, en realidad la historia está pasando todo el tiempo, les guste a los que la escriben o no. O sea, entonces, y pasa mucho que, por ejemplo, los críticos de antaño lo que hacían es que no, esto está mal hecho porque bla, 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 porque tendría que tener esto, ¿no? Entonces, esta estructura es la que estamos esperando y la deseable, ¿no? Y entonces tenemos más de lo mismo una y otra vez porque nos dicen que solamente hay un tipo de teatro. Y porque la respuesta sencilla siempre es recetas, ¿no? O sea, buscar forma de decir, ¿qué ha pegado, qué le ha ido bien? Ok, tal cosa, o tales textos, o de tal autor, y entonces decide, ok, ¿y cómo lo presentaron? No, pues de tal, ¿no? Y entonces lo transforman, algún montaje exitoso, lo transforman en una fórmula, una receta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todos queremos que nos vaya bien, ¿no? Sí. Pero el problema es que justo en el arte no existen las recetas, no existe, ¿no? Entonces, cada montaje, cada proyecto es un camino independiente, es un camino sinuoso por el que hay que aventarnos y ver qué sale, ¿no? Y fracasar. Y fracasar. Claro. Y fracasar. Una y mil veces y seguir y pensar que siempre es una obra abierta, que siempre tiene que modificarse, que nunca está terminada y que siempre hay que estar buscando. Sí. A mí me pasaba mucho que justo cuando en música se inventa el soporte físico para poder grabar, se ve ya como inamovible las grabaciones, ¿no? Sin embargo, los grupos, los músicos, los artistas, cuando están en vivo, pues hay un momento que se cansan de tocar la misma canción, el éxito que le siguen pidiendo desde hace 30 años, ¿no? Y entonces, pues le van haciendo variaciones y en vivo la tocan diferente, la cantan diferente, o a veces que de plano las vuelven a grabar, ¿no? Y entonces, de pronto, me da mucha curiosidad el que en teatro fácilmente no haya como un seguimiento para que estos trabajos crezcan, para que se puedan ir como todo el tiempo mutando, adaptándose al público y creciendo, ¿no? Claro. Como si, o sea, pues no son inamovibles, no están grabados y aunque estuvieran grabados, lo puedes volver a grabar una y mil veces porque ya no es lo mismo. Exacto. O sea, es decir, una obra que tú ves, que tú viste hace 2 años, hace 1 año y que vamos a asumir que sigue en circulación, va a cambiar muchísimo, ¿no? Entonces, incluso se habla sobre la fenomenología del arte. Y hay quienes dicen, bueno, para poder criticar o para hablar de un trabajo tienes que haberlo visto al menos 3 veces. Órale. ¿Por qué? Porque el espacio te va a jugar en contra o a favor. Tu humor, si tenías hambre, si estabas enojado, si venías de un pleito, si venías de pasar una noche increíble,
y un montón de cosas más, Sí. van a jugar en contra o a favor de lo que tú vas a vivir en la experiencia, Sí. ¿no? Y entonces, porque no somos objetivos, o sea, somos subjetivos todo el tiempo. Entonces, o sea, habiendo tantos y tantos factores, ¿por qué tratar de reducirlo a es que esto es así y ya está, porque así se montó y así se va a quedar para el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, pues está vivo todo el tiempo, está creciendo, todo el tiempo tiene público y cada función es incluso irrepetible, ¿no? Y además siempre es una hipótesis, es decir, el arte es una hipótesis, siempre. Entonces, ¿por qué asegurar que tienes la razón de la hipótesis? O sea, si la hipótesis es una pregunta, no una respuesta. Claro. Entonces vemos el arte como respuesta y no como pregunta, y una pregunta abierta que siempre nos deberíamos estar contestando. Y luego, ¿funciona, no funciona? Ok, ¿por qué no funciona? ¿Y por qué no funciona en este contexto? ¿Y por qué funciona en este? Es decir, ¿qué cambio? ¿Y qué podría hacer para que entonces funcione un poco mejor en este contexto sí que se mantenga funcionando en este, ¿no? Entonces todo el tiempo irla adaptando, que, o sea, sucede en las giras, o sea, cuando uno tiene como un cierto tipo de público, porque la gira se plantea para ese tipo de público, tienes esta oportunidad todo el tiempo de irlo mutando, de ir observando cómo reacciona, de ir probando cosas, ¿no? Claro. Pero pues ese es un trabajo de todo el tiempo para todos estos productos porque el teatro está vivo, no existe, es decir, el teatro grabado no es teatro, Es otra es cosa. otra cosa, no voy a decir que no, es No decir, sabemos qué es, pero exactamente. otra cosa. Es otra justo, cosa. ¿no? Eso Así es como la otra cosa. televisión es televisión y el cine es cine y los dos están grabados y los dos ocupan micrófonos y los dos ocupan luces y cámaras y lo que quieras, pero acuden a gramáticas, a narrativas diferentes, ¿no? Y están grabados los dos, pero, o sea, cada uno tiene cosas diferentes. Pero el teatro del que estamos hablando, que sucede en vivo, también tiene necesidades y tiene posibilidades, derechos y obligaciones diferentes de todo lo demás. Claro. ¿Qué viene para Ars Vita? ¿Cuáles son sus proyectos a un corto, mediano o largo plazo? Bueno, lo primero es que tenemos que cumplir Ahorita con el proyecto que tenemos. sí, fuimos becados viejos creadores y entonces Creadores con trayectoria. eso. Entonces, y es un proyecto a 3 años, que es muy lindo tener un proyecto a 3 años. Entonces, son tres dispositivos escénicos diferentes que nos tenemos que plantear. Y una de las cosas como muy importantes de nosotros es que nos planteamos justamente no buscar fórmulas, entonces contar cosas diferentes, o sea, tratar un tema. Nosotros habitualmente hacemos como trilogías sobre temas. Órale. Hay veces que unas exploran más o menos igual algunas cosas, bueno, no igual, pero tienen que ser para públicos diferentes y desde lugares diferentes, ¿no? Sobre otros puntos de observación, ¿no? Porque entonces, ahora el tema del anciano es algo que nos toca muy de cerca. El maltrato de los ancianos es un tema que nos toca, pero además que nos pidieron hace muchos años. Órale. Entonces nos dijeron, es que nadie habla sobre los ancianos. Entonces, curiosamente es un público que también no se ve como público. La tercera edad es un público que existe, que debería de haber obras para tercera edad. Hay muy poco cine para tercera edad. Pero no solamente, bueno, en nuestro caso vamos a hablar sobre, estos 3 años tenemos que hablar sobre el maltrato a los ancianos, que es, insisto, un tema que nos preocupa, y pues para públicos diferentes. Entonces primero vamos a trabajar para público adulto, esencialmente para parejas, después vamos a trabajar para niños y luego vamos a trabajar para adolescentes, ¿no? Montajes para adolescentes. Entonces, y cada uno pues tiene sus cosas diferentes, y una de las cosas que nos pasó hace tiempo, nosotros viniendo del teatro pensábamos que entendíamos el teatro, ¿no? Y cuando llegamos a los títeres,
Los títeres nos maltrataron mucho, nos dijeron, hey, no me entiendes. No me entiendes. Porque asumíamos que el títere era el sustituto de un actor y entonces lo tratábamos sin respeto, ¿no? O sea, no como un lenguaje, como una gramática independiente, libre y demás. Sí. Entonces, pensábamos que era el hijo chiquito del teatro. Es un actor, pequeño. Pero pequeño, ¿no? Entonces pensábamos que los títeres eran actores pequeños. Entonces los tratábamos como eso y obviamente pues se enojaron con nosotros y no querían actuar con nosotros y no se dejaban. Entonces finalmente cuando llegamos al clown nos descubrimos muchas libertades, el clown nos dio muchas libertades de entender el títere desde otros lugares, de otras formas. Y bueno, y empezamos a explorar y luego escuchábamos mucho con los dramaturgos, es que no tienen dramaturgia y buscábamos mucho y esa dramaturgia no funciona para títeres. O sea, no toda, ojo, hay dramaturgia muy buena que funciona en títeres y hay dramaturgia muy buena para títeres, pero hay dramaturgia específica para ciertos sistemas de animación. Y esos sistemas de animación, si tú los cambias, si esa dramaturgia la pones en otro sistema, no funciona. Ejemplo, los títeres de Cachiporra. Los títeres de Cachiporra tienen una dramaturgia muy específica que si no trabajas desde esta estructura, si no se respeta esa estructura, no se rompe y entonces es un trabajo roto. Así. ¿Cuáles son los títeres de Cachiporra? Los que se golpean. Los títeres que se golpean. Los títeres de guante, que llevan justamente esta cachiporra o un garrote. Okay. Se golpea. Punch and Judy, Cristovita, Pulcinella. Todos que en muchos países existieron o que existen, pero son títeres que se agarran a golpe y que que son geniales, pero tienen una gramática que si no se Guignol de París, tienen una gramática y que es muy fácil pensar que pueden soportar, que pueden estar en otro soporte y no, o sea, funcionan ahí porque tienen una gramática especial. Pues es como si pusieras un montaje de lo llamado narraturgia, si cambias los actores por personas que tienen problemas de habla, ¿no? Okay. O sea, pues, ¿qué va a pasar? Pues los estás sometiendo a algo que es innecesario para ellos, están sufriendo, claro, y ni ellos lo van a disfrutar, ni el público, y el texto que elegiste, claro, pues no está para eso, ¿no? Sí. Entonces, o sea, justamente existe dramaturgia que no tiene que ver con la parte ortodoxa de escribir diálogos, pero sí existe, ¿no? Es decir... Sí, la dramaturgia existe. Las dramaturgias existen, sí, pero desde otros lugares. Entonces, nosotros un poco, pues nos pasaba justamente que nos empezaron a decir, es que ustedes no pueden ir a festivales de teatro. O sea, veníamos de festivales de teatro además, y nos decían, es que ustedes hacen títeres, ¿cómo van a venir a un festival serio? Sí. ¿Cómo van a...? O sea, y fuimos expulsados y por mucho tiempo los títeres fueron expulsados de la Muestra Nacional de Teatro. Órale. O sea, sí. El maestro Carlos Converso ganó, cuando la Muestra Nacional de Teatro se vuelve concurso, la ganó. Y fue tanto la admiración y también el rencor que dijeron, ¿cómo es posible? Y quitaron el concurso y dejaron de admitir títeres. Órale. Porque ganó un titiritero. Y que era muy respetado. Carlos en ese momento ya era respetado. Sin embargo, ¿cómo es que hacen un concurso? Porque fue un concurso así de belleza. En diferentes estados se fue haciendo diferentes concursos, finales, semifinales. ¿no? Claro. Y entonces cada estado tenía una final. Y entonces íbamos los del estado y luego nos encontramos en una regional y luego en la regional salió un ganador. Y luego a la Muestra Nacional llegó el ganador de ganadores, o sea, llegó un ganador, y luego el ganador de ganadores fue el maestro Carlos Converso, y eso lastimó muchísimo el ego de los teatristas, porque decían, ¿cómo va a ganar? Y ha pasado en muchas situaciones. Entonces, híjole, nos sentíamos muy incómodos porque veníamos de haber estado en Muestra Nacional, de haber hecho cosas desde otros lugares, de otras formas, y que nos aplaudían, que nos decían muy bien, pero cuando empezamos a hacer títeres era así de, se volvieron chiquitos, no es una especialidad, no, se volvieron chiquitos, ¿por qué hacen cosas? Nosotros nos negábamos a hacer teatro para niños porque pensábamos que era un teatro menor, que no implicaba más estudios, sino menos, ¿no?
Y Oh, empezamos sorpresa. haciendo teatro Sí. para adolescentes Sí. y adultos, y descubrimos que el teatro para niños era mucho más complejo, mucho más riguroso, con muchas más exigencias que este teatro que ya era un terreno seguro para nosotros. Entonces, Porque si te equivocas, el niño sí te va a decir. No es, No, eso pues, no es sí es cierto, eso no es cierto, cierto. sí. Un adulto dice, sí, se queda Sí, callado, te la va, pasas, sí. ¿verdad? Pero un niño no, un niño no se queda Si un niño no callado. entiende el tema, el trabajo, dice, espérate, ¿qué cosa estás Entonces, haciendo? no. Si un adulto no... Te da licencias, los adultos Sí. te dan más licencias. Sí, ¿no? y si no, es que es muy intelectual el trabajo. Entonces, no pasa por ahí la intelectualidad, Claro. no creemos que pase por ahí. Entonces, de verdad empezamos a tener un rechazo a muchos lugares y nos veíamos cómo nos veían con un desprecio, ¿no? Entonces, dijimos, no, nada más por llevar la contraria, vamos y nos decían, es que los titiriteros no estudian, cosa que es falso, pero nos decían, es que los titiriteros no estudian. O sea, no, espérame, están mintiendo. Pero hubo un momento en el que dijimos, bueno, vamos a tratar de investigar el teatro, que fue de nuestras primeras investigaciones, el teatro como fenomenología independiente, los títeres como fenomenología independiente del teatro. Y descubrimos que los títeres existen más allá del teatro. Con, que sin y a pesar del teatro. Ajá. Es decir, hay títeres que se utilizan para publicidad, hay títeres que se utilizan para animar fiestas, hay títeres que se utilizan como juguetes, hay títeres que se utilizan Los museos. como museos, o sea, dentro del museo, Dentro hay del museo. para tratamiento psicológico y psiquiátrico, para terapia. Para mediar con animales en situaciones de... Órale. Sí. Hay para rescatar una especie de animal, bueno, Los buitres, una ave, los buitres, no recuerdo qué, se llegaban a quedar sin mamá los polluelos, hay títeres, o sea, para alimentarlos. Marionetas de guante que se utilizan exacto, para darte comer. Es decir, está en el cine, hay una categoría, en el cine tiene un pariente directo que es el stop motion, que solamente existe en el cine y que solamente son títeres. Es decir, el títere no necesita. Que luego pasó a teatro. la animación 3D, o sea. Claro. En las fuerzas militares existen los títeres habitables, que son estos robots que van caminando, o sea, que lo hemos visto ya en películas, ¿no? Las cargas que hacen. Los títeres habitables que utilizan para cargar cosas pesadas. En terapia, ya empiezan a hacer estas cosas que tienen para poder sostener a una persona que tiene problemas con sus piernas. Ya hay estas máquinas que se conectan ya a la y los videojuegos están llenos de títeres, ¿no? Porque accionan, tienen huesos, accionan en tienen tiempo real, articulaciones hechas para hacer específicas cosas que el animador tiene un control o un mando para poder llevar a cabo. Claro. Entonces, en esta exploración descubrimos estas otras formas. Este universo o multiuniverso de los títeres. Y ahí nos separamos un poco de llamarle a los títeres, llamarles teatro. Okay. La ópera no se dice teatro de ópera, se dice ópera. No es teatro musical, no es música teatralizada. Y los títeres pasa lo mismo. Los títeres son títeres, no es teatro de títeres. Podemos hacer teatro con títeres, podemos hacer teatro de títeres, pero no es indispensable. Su existencia, la existencia de los títeres no depende de la teatralidad. No está subyugado. No están, es decir, es mucho más independiente. Pero además, gracias a su capacidad confluyente y además de transformación de las artes, es un arte transdisciplinar. Entonces, por ejemplo, pasa con los chicos de Merequetengue que tienen circo. Tienen circo, pero es circo y no, porque es circo con títeres. Entonces, siguen respetan la estructura del circo, hacen títeres, pero son cosas diferentes. Es decir, surge algo nuevo que es circo de títeres, que no es circo y que sí es circo. Es decir, es no y sí al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es algo que se transforma en otra cosa. Pero no solamente, hay teatro, hay títeres danza, que es maravilloso, ¿no? Y hay un festival específicamente que convoca grupos que utilizan títeres
dentro de la danza. Pero no solamente uno de los grandes reformadores de la danza contemporánea, resulta que no le gustaba el cuerpo de los humanos. Era titiritero. Y entonces utilizó, Edwin Nicolais utilizó los objetos dentro de la danza y hace la gran reforma a la danza desde otros lugares. Claro. Entonces, y un poco en ese sentido, nosotros ahora tratamos justamente de que lleguen a otros espacios artísticos. No nos referimos al espacio físico, sino al pensamiento. Es decir, uno de nuestros trabajos más recientes y más arriesgados, que es muy incómodo, que es Huracán, es un trabajo que habla sobre el robo de hidrocarburos. Ok. Y la contaminación que provocó. O que provoca al agua. Sigue provocando, sí. Entonces, y bueno, el asunto es que este espectáculo, que nos duele mucho, resulta que fue invitado para un festival de música nueva, que es los festivales de música nueva, ya sé que todos lo sabemos, pero la música nueva son con instrumentos que no son conocidos, es decir, son instrumentos de recién creación. Órale, Entonces, están en un festival nacional de música nueva con un espectáculo de títeres, que el títere se convirtió en un instrumento musical, no porque fuera la primera vez que el títere fue de instrumento musical, pero fue un instrumento musical electrónico, diseñado para la escena, y que sigue trabajando desde un teatrino, pero el teatrino convertido en un gran instrumento también. Órale, el teatrino. Eso que hace rato platicaba de, bueno, es que, ¿qué pasaría si un títere pudiera disparar sonido? Bueno, eso lo hicimos, fue una investigación, ¿no? Y entonces fue, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué necesitamos para que dispare sonido? Pues necesitamos señales eléctricas que manden pulsos para que se dispare, ¿no? Para decirle a una piedra que piensa con electricidad, para decirle que dispare, ¿no? Estos sonidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Existen sensores de movimiento, ¿no? Porque ¿qué es lo que podemos registrar de un títere? Especialmente el movimiento, porque el títere es esencialmente movimiento, bueno, no esencialmente, pero más o menos. Entonces, justamente lleva un sensor de movimiento. Bueno, en ese montaje llevo 2 guantes especiales que tienen un sensor de movimiento y una pequeña computadora. Y entonces, cuando me enfundo los títeres, que son títeres de guante, queda por dentro este sensor, esta computadora. Y entonces, justamente mientras yo muevo la mano, es información que se va enviando, y entonces si muevo en esta dirección se dispara un sonido, si muevo en esta se dispara otro sonido. Órale. Si hago esto otro, si hago esto otro, si hago esto, ¿no? Incluso las mismas cachiporras, que fue como el género de títeres que ocupamos para el montaje. Las cachiporras también tienen un sensor, porque fue así de, bueno, se puede medir el impacto de un golpe, por lo tanto podemos utilizarlo para disparar sonido. Y entonces justamente pues eso transforma un títere de cachiporra, que podría ser tradicional, en otra cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo requiere de otras características, porque el títere de cachiporra necesita ser sonoro, porque funcionaba acústicamente el títere de cachiporra, ¿no? O sea, funcionaba como un resonador natural, como un instrumento natural de percusión. Pero aquí no necesitábamos eso, necesitábamos todo lo contrario, para que el sonido que se preprodujo pueda funcionar, y que no sea un asunto disonante el ver cómo el movimiento, el sonido no coincide con lo que estás viendo en la escena, ¿no? Entonces se genera una nueva convención a partir de esta relación entre algo que no emite sonido per se, más el sonido que se dispara a posterior, ¿no? Súper. Pero entonces lo que invitamos a los amantes de los títeres es justo que no los constriñan a una sola situación, sino que podemos entrar y permear en otros campos del conocimiento artístico, que podemos entrar a otros lugares, otras invitaciones, desde otras formas, desde otros lugares, desde nuestros propios intereses, pero podemos habitar otras partes, y no solamente los festivales de títeres, sino pues podemos entrar en otros lugares que han estado
como por mucho tiempo como reservados para otras áreas, y curiosamente ha sido bien recibido pues en otras áreas, aunque dicen, ¿cómo es que llegaron los títeres hasta acá? Pues genial, así, porque los títeres pueden llegar y siempre han llegado a todas partes, ¿no? Claro. Estamos convencidos que es el primer tipo de lenguaje transdisciplinar, ¿no? Por eso puede transformarse en otras cosas, entrar en otros intersticios que es complicado entrar desde otros lugares. Claro. Entonces, y eso es un poco nuestro futuro, seguimos intentando trabajar en descubrir nuestros lenguajes, no nuestro lenguaje, sino nuestros lenguajes, las cosas que queremos decir. Y desde pues, diferentes tecnologías o no, porque también nos encanta las cosas. Bueno, pero es que también, o sea, una vela es tecnología, ¿no? Sí. Bueno. O sea, de pronto está este asunto que me he encontrado con algunos compañeros en diferentes aspectos artísticos, que así, no, pues es que la computadora y no, yo la tecnología no. No le entro. Y así pero, o sea, una vela es tecnología, un martillo es tecnología, o sea, claro. Todo esto es tecnología porque todo nos ayuda. Entonces, de pronto este asunto de satanizarlo porque es tecnología y demás, porque es digital, y es que ahí nada más presionas un botón y se hace, pues no, ojalá todo fuera tan sencillo como presionar un botón y ya, ¿no? Claro. Que tiene que ver con que no lo terminamos de entender seguramente, ¿no? Hay una frase bien bonita que dice que toda tecnología avanzada o lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y, o sea, de pronto yo cuando la conocí fue así de, qué lindo, y yo pensaba como en este aspecto global de la tecnología, ¿no? Pero esto en realidad sucede con cada persona. O sea, cada persona, una vez que se topa con una tecnología que no logra comprender, para ellos es magia. Y hacer magia habitualmente es trampa. Claro, ¿no? Sí. Entonces, hay un conflicto ahí muy fuerte, pero finalmente es tecnología, o sea, todo tiene una explicación. No lo hizo un mago, ¿no? Y hay un montón de trabajo detrás. No, es que los magos utilizan muchísimo la tecnología. Muchísimo. Justamente. Son buenísimos con los... Y pueden pasar años desarrollando una tecnología específica porque va a ser el truco que los va a hacer famosos y por el cual es que es así es que ese mago tiene un truco que hace que nadie más lo tiene, pero pasó un montón de años desarrollando una cosa específica que solamente él conoce. Claro. ¿No? Para hacer ese momento, o sea, y de verdad, o sea, un mago es un ejemplo maravilloso, veíamos, porque de pronto pues, viajamos con un montón de cosas para poder hacer lo que hacemos, y de pronto decíamos, es que nada más sale 2 segundos. Vale la pena llevar todo esto por 2 segundos, ¿no? Y sí vale, ¿no? Es que los magos, claro, los magos hacen eso, viajan. Justo eso. Hay algo, perdón, hay algo que de pronto, si viste la función de ayer, de pronto nosotros utilizamos humo, ¿no? Sí. Pero hay compañeros y titiriteros que nada más el hecho de haber utilizado este humo es, no, ya es efectista, no, ya no. Entonces ya no, o sea, se descalificó por completo porque se utilizaron efectos. Órale. Y bueno, en ese aspecto sí nos gusta y nos gusta mucho hacer magia en el escenario. Y hay otro, de pronto la parte de la... Pero en ese sentido, y una defensa profunda, dentro de las actividades propias de los teatros, y la razón por la que se construyeron edificios tan complejos, porque si vemos la ópera de Madrid, es un edificio complejo, es para poder hacer una actividad muy específica, que es la de los tramoyistas. Tramoya significa mago. Es para hacer magia. El teatro siempre ha estado ligado a la magia, porque es tramoya. Y por eso tenemos trampillas que hacen desaparecer gente en mitad de la escena y grúas que hacen que alguien aparezca. O el escenario que gira y entonces, ¿cómo es que tan rápido cambian un escenario hacia otra y no lo inventamos nosotros, lo inventaron los griegos. O sea, es decir, todos estos mecanismos, o sea, toda la tramoya lo inventaron los griegos. Claro. O sea, entonces, o sea, siempre ha estado ligado ahí y de pronto, es que haces efectos, ¿de verdad? O sea, te preguntas de por qué hago efectos si los teatros se gastan miles de millones de dólares en hacer un teatro para que tenga la capacidad de tener todos esos efectos y transformar en lo que sea
El espacio. El espacio. ¿no? O sea, es decir, suben ciudad, o sea, suben una ciudad, no literalmente, pero suben una ciudad en la ópera. La suben y de pronto está alguien cantando y de pronto ves que se da la vuelta y hay una ciudad ahí y dices, ¡oh! No, por favor, Claro. qué cosa, ¿no? Sí. Y al teatro vamos a sorprendernos, ¿no? Sí, completamente. ¿No? Y entonces, entendimos muy mal, y llevamos muy mal el teatro pobre, lo entendimos desde otro lugar, y entonces un teatro vacío es bien lindo, sí, pero no siempre, depende que lo vayas a contar, cuando Claro. lo poderoso está ahí, en la soledad de la escena, de la caja, solamente caja negra, o no. Las obras, Puede ser las bien obras hermoso. de terror que llegan a ser, ¿no? Las obras de teatro, de terror, cómo les ponen cosas en los asientos para dar ese Claro, brinco, ¿no? Para estimular. sorprender, hay veces que hasta se calientan, hay lugares en donde hasta calientan las butacas para Órale. que uno pueda sentir las cosas, Ujú, ¿no? Entonces, sí, es parte de la tecnología, y volviendo a la tecnología, hay compañeros titiriteros que dicen, yo solamente el de guante porque es el único y está directo y no utiliza tecnología. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿y entonces la mano qué es? Mecanismo. Ahí, Perdón, mecanismo. Un mecanismo. Ah, ok. O sea, ¿dónde está? O sea, si ocupan la mano qué es? Es una serie de palancas simples, Pues el mismo Camilo Solín. Claro. O sea, ¿sí? O sea, es una serie de palancas simples, y entonces también son mecanismos. Sí, claro, por supuesto. Y, ¿Por y construir, o sea, alguien hizo el cuchillo, o sea, como que... Y la aguja y el hilo. Claro. O sea, todo es tecnología. Sí, o sea, sí. sí, Pues sí. muchas gracias, qué gusto conocerlos, platicar con ustedes, estar acá en el Teatro Rincón de los Títeres. No sé si quieran agregar algo más. No nos provoques, somos... ¿No? Sí. Muchísimas gracias, Muchísimas por gracias. esta plática, fue deliciosa. Ah, no, ustedes. Muchas gracias al Rincón de los Títeres por Gracias, la paciencia, el Clara. cafecito. Ah, sí. Delicioso. muchísimas Pues gracias. a ustedes por este esfuerzo Mm. de hacer, de comunicar, que es bien importante, Documentar. O sea, De esto finalmente es documentar, es documentar. importantísimo, porque de pronto, ahora hablando de tecnología, Claro. esta parte digital que de pronto ya nadie quiere, o casi nadie quiere imprimir, entonces es importante. Y luego como no lo entendemos, pensamos que es magia y que va a estar para siempre. Exacto. O que va a aparecer por arte de magia nuestras cosas en el internet. Claro. Pero no, o sea, todo es, hay personas detrás de cada cosa que aparece ahí, hay personas detrás, ¿no? Sí. Y en este caso, ustedes que están haciendo este asunto, o sea, subir esta charla, subir parte de lo que pensamos, cómo lo pensamos y demás, pues es un gran esfuerzo que agradecemos mucho, porque nosotros no lo estamos haciendo. Y nosotros a ustedes, porque aprendemos un montón de modelos de producción, de cómo subsistir siendo un grupo artístico, teatral, y de saber que sí hay maneras de vivir Claro. de esto, ¿no? Y algo, bueno, añadiendo esto de cómo, ¿no? De cómo subsistir siendo un equipo con diferentes Claro. formas de pensar, diferentes formas de existir, de ver las cosas, de ver el mundo, es que sea esta persona moral. Para nosotros es Ars Vita. Ars Vita es más importante que ningún otro, ¿sí? Súper. Y entonces hay que enamorarnos del proyecto, hay que enamorarnos de esta persona. Porque nosotros pero nos hay podemos muchas ir, maneras. pero Ars Vita Sí. se queda, ¿no? Sí, exacto. O sea, Sí. Ars Vita tiene una reputación, tiene un nombre que nos trasciende a los tres, y por 4, separado, 6, por juntos, 8. o sea, no. Claro, claro. Pero es un modelo, y afortunadamente Sí, hay es un muchos, modelo. Y hay No muchísimos, hay- y muchísimos, y el mejor modelo es el que nos acomoda a cada quien. Claro, la diferencia, ¿no? Sí, abrazar las diferencias, por favor, es La bien diversidad. importante, Sí, ¿no? es cierto. Crecer a Este, través de las diferencias. de las diferencias, reconocer las diferencias y abrazar las diferencias. Es No como fundamental. pretexto para separarnos, sino como pretexto para Para estar unirnos, ¿no? juntos. Claro. Porque las diferencias hace que seamos interesantes entre Sí, todas. exacto. Pues muchísimas gracias, gracias por la plática, por todo su trabajo que han hecho, y bueno, gracias al Teatro Rincón de los Títeres, al Grupo Merequetengue, a todo el equipo de trabajo, a todas las personas que colaboran y que hacen posible la Mula Roja. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en otro episodio. Chao.